Padre Basilio Arévalo Carranza presenta la reflexión del Evangelio. Bienvenidos. Permítanme insistir en que Cristo Jesús toleró el error. Toleró el error de que Pedro lo negara por 3 veces. Toleró el error de Santiago y Juan, que le llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, es decir, eran agresivos, enojados, de mecha corta. Toleró la incredulidad de Tomás, que toda la vida pública de Jesús, Tomás duda, no cree, sino que hasta que Jesús resucita y se le aparece, disipa sus dudas. Jesús toleró el error del abandono de los apóstoles cuando Jesús está en la cruz. Lo que Jesús no tolera es el sufrimiento. Y por eso se conmovió ante el sufrimiento de la viuda Naín, que iba a enterrar a su hijo único. Se conmovió ante las lágrimas de Marta y María ante la pérdida de Lázaro. Y se conmovió ante los pobres y ante toda la gente que sufría. El evangelio de este día es magistral en esta línea. Nos presenta a Jesús solucionando 3 grandes conflictos. Veámoslo despacio. En el evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, versículos 29 al 37, dice la palabra del Señor: en aquel tiempo Jesús se marchó de allí y, bordeando el lago de Galilea, salió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y dieron gloria a Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficiente para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y unos peces. Él mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, dio y dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 cestas llenas. Palabra del Señor. Efectivamente, en este evangelio encontramos que Jesús quita el sufrimiento de el hambre. Y por eso toma aquellos panes,
toma aquellos peces, da gracias al Señor, se los repartió a los discípulos y los discípulos a la gente, y se saciaron que hasta sobraron 7 canastas. Jesús no tolera el hambre y a renglón seguido se preocupa y ayuda a esta gente. Segundo, Jesús quita el dolor, quita el sufrimiento de aquella gente que estaba quebrantada de salud, que estaba enferma, y por eso le ponían a sus pies los cojos, los leprosos, gente adolorida. Y dice el Evangelio magistralmente que Jesús los curaba. Luego encontramos en este Evangelio que Jesús manda a sentar a la gente en grupos. Es decir, quita el dolor de la soledad, quita el dolor de la indiferencia, quita el dolor del desprecio, de la humillación. Y esta gente aprende a gozarse con buenas relaciones humanas. Cuando somos capaces de convivir, cuando somos capaces de unirnos, cuando somos capaces de llevarnos bien con los demás, entonces tenemos vida y somos felices. Pero cuando hay odio, cuando hay rencor, cuando hay resentimiento, amenazas la salud, porque renglón seguido viene dolor de cabeza, gastritis, úlcera, cáncer, colon. Vale la pena las relaciones humanas que nacen del perdón, que nacen de el convivir con los demás. En conclusión, queridos hermanos y hermanas, Jesús manifiesta su misericordia en 5 dimensiones. Número 1, misericordioso con los enfermos. Y enfermos de renombre, como es el caso de la lepra, maldecidos por Dios, maldecidos por la religión, maldecidos por la sociedad, maldecidos por la familia. Jesús los toca y les cura. Segundo, descubrimos la gran misericordia del Señor, nada más y nada menos que calmando tempestades. La misma naturaleza es manejada por Jesús. ¿Recuerdan Mateo capítulo 8, cuando aquella barca amenaza con hundirse porque sus vientos eran en contra y los apóstoles gritan? Jesús se levanta e increpa el viento. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! Jesús también manifiesta estar por encima de la naturaleza cuando camina sobre el agua para enseñarnos a caminar por encima de los problemas, como lo hizo el mismo Pedro. Jesús convirtió aquellas 6 tinajas de agua en vino. Jesús trasciende la naturaleza. Tercera dimensión en la que descubrimos la misericordia del Señor es con el pecado. A los que sufrían por el pecado, Jesús les dice: levántate, tus pecados son perdonados. Qué maravilloso seguir experimentando esta misericordia del Señor en el sacramento de la confesión. Cuarta dimensión para descubrir la misericordia del Señor es con los endemoniados. El diablo tocó a Jesús y le presentó 3 tentaciones serias del poder, del tener
el placer, Jesús lo vence. Y lo lindo es que le presentaban muchos endemoniados y el Señor los liberaba. Que el Señor nos siga liberando del demonio del puritanismo, del odio, del rencor, del resentimiento. Que nos siga liberando del demonio, del orgullo, de la soberbia, de la altanería. Que nos siga liberando del demonio, de la envidia, de la ira, de la lujuria, de la pereza, de la gula. Y quinto, descubrimos la gran misericordia del Señor contra la muerte. Jesús se encuentra con el hijo de la viuda de Naín, Lucas capítulo 7, que lo van a enterrar. Y Jesús dice, detengan el ataúd. Joven, a ti te lo digo, levántate. Jesús le llegan a presentar la hija de Jairo. Y cuando llega a la casa le dicen, ya está muerta. Jesús dice, no, está dormida. Talita cum, contigo hablo, levántate. Mucho más lindo, Juan capítulo 11. Lázaro, 4 días enterrado en estado de putrefacción, hediondo. Jesús dice, Lázaro, sal fuera, y recobra la vida. Vale la pena creer y seguir al Señor, que en estas dimensiones nos ayuda ante la enfermedad, ante el pecado, ante el demonio, ante la naturaleza, ante la muerte. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.